en ese sentido creo que Tigre tiene todo para crecer, tiene uno de los presupuestos más altos de la provincia de Buenos Aires y sin embargo es el puesto 9 y eso se explica por un municipio que no hace un uso eficiente del gasto público y una oposición que no controla lo que hace el Ejecutivo. No se entiende, viste, esos gastos. Después también encontramos 12 millones de pesos y el objeto de la licitación decía pasta de maní. Los extremos son los que terminan siendo el gran limitante para el desarrollo de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre. Soy muy esperanzado porque desde que empecé este camino de involucrarme en la política siempre supe y tuve en claro que si el problema es la cooptación de las instituciones por parte de la política y la falta de idoneidad en el Estado, la manera de combatir eso es formándose, pero también haciéndolo en red y con gente que tenga una visión de buscar el desarrollo de Argentina por más de que piense distinto a mí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy el placer de hablar con Tomás por primera vez. Tommy Mujía, gracias por venir, un gusto. ¿Qué haces, Julito? ¿Bien? Bueno, muchas gracias por invitarme, un gusto participar. Por favor, ¿de dónde estás viniendo concretamente? ¿Dónde vivís? En Tigre Centro, sí, ya de hace muchos años. Prácticamente una vida, pero bueno, en realidad yo me mudé ahí a los 10, pero ahí vivían mis abuelos, así que es la casa en donde básicamente me crié toda la vida. Bien, perfecto. Tommy está para hablar con nosotros gracias a que, bueno, es el candidato a primer concejal para el partido de Tigre, básicamente. Y Tommy, cuando me puse a investigar sobre vos, hay un montón de cosas, así que voy a leer lo que tenemos de vos y vos me corregís. Entonces ya partamos la entrevista desde ahí, para conocerte un poco más en detalle. Licenciado en Ciencias Políticas, consultor en sostenibilidad, docente de desarrollo económico en la Universidad Austral, cuenta con experiencia en gestión pública en la Municipalidad de 3 de Febrero, además dirige IDEAR, un espacio de ideas enfocado en el diseño de políticas públicas y proyectos de desarrollo sustentables para Tigre. ¿Estamos correctos hasta ahí? Una mini aclaración, pero no es desarrollo económico, sino que es desarrollo económico, humano y social. Bien. O sea, además el concepto de desarrollo en la agenda global y cómo fue evolucionando en el tiempo la cooperación para el desarrollo. Perfecto. Pero sí, básicamente Y es esa. Es ese, 27 años. 27 años. Es un montón. Es un montón. Sí. Bueno, un poco fui priorizando en mi camino laboral, más que nada aprender, más que quizás el sueldo en contraprestación. Pero sí, quise hacer mucha cosa, por más que la paga no sea la mejor, para poder crecer y entender y poder tener la mayor cantidad de agendas posibles para cuando me toque asumir un rol de responsabilidad que sé que quiero asumir porque me quiero involucrar en la realidad que me toca vivir, básicamente. ¿Y por qué involucrarse desde el accionar y no quizás desde lo ideológico? Porque viste que hay muchas personas que prefieren, no, mira, yo con la formación que tengo prefiero acompañar en la gestión de los proyectos, prefiero la planificación, pero candidatos y boletas no. ¿Por qué vos decís sí, hay que estar presente? Yo creo que hay un cambio de paradigma en donde la gente ya no le sirve un político que simplemente es político. Uh-huh. Hoy en día un político tiene que estar asociado a una agenda técnica y con contenido y tiene que saber de lo que está hablando y no simplemente defender la teoría. Y en ese sentido también a la vez creo que estamos en un sistema político totalmente cooptado. Instituciones cooptadas por un sistema político y que si nosotros queremos cambiar esa realidad implica necesariamente involucrarse. Uh-huh. Y si una persona hizo el esfuerzo de estar preparada técnicamente, tiene un valor enorme y no puede dejar de lado la importancia de involucrarse. Ok. En la provincia de Buenos Aires los tópicos son Cristina proscripta, Milei quiere ganar la provincia y enterrar finalmente al PRO, y ahí emerge Potencia. Hablarnos de Potencia para quienes quizás no lo tienen en agenda, para quienes quizás desconocen la trayectoria de María Eugenia Talerico. Contanos un poco de Potencia, ¿cuáles son las bases del partido? Bueno, ahí si querés meter un minuto en María Eugenia Talerico, yo creo que es un perfilazo. El otro día hicimos el lanzamiento en Tigre y ella vino con muy buena onda, con Félix Onigro también, que es el candidato en la primera sección, y estuvo buenísimo. Yo cuando terminó el evento le dije, che, mirá, yo he estado en distintos espacios políticos con distintos dirigentes, siempre esto que te comentaba antes de buscando aprender y estar con gente que me represente y me siento cómoda, pero nunca me había pasado de escuchar un discurso y no querer cambiar ni una coma. O sea, dije, nunca me sentí tan representado. Es un perfilazo, es una persona que valora mucho las instituciones y la idoneidad y involucrarse de una manera técnica en el Estado, cosa que, como bien te dije anteriormente, yo defiendo mucho, pero a la vez también con una visión práctica de la vida y entendiendo que la institucionalidad es súper importante, pero no hay que quedarse solo en eso, sino también en el hacer. Entonces, en ese sentido, yo me sentí muy, muy representado. Me encanta el perfil que tiene María Eugenia. María Eugenia viene de la UIF, que es un rol súper técnico, pero que también tiene mucho que ver con la institucionalidad y, bueno, básicamente
el uso del mercado financiero para la corrupción. Ujú. Entonces ella estuvo ahí con un rol muy técnico y muy necesario, más que nada también la causa que vos mencionabas de Cristina, bueno, tiene mucho que ver con esa institución que cumple un rol muy importante. Ella también está muy vinculada a las denuncias con respecto a esos temas. Y bueno, nada, en ese contexto surge Potencia, un espacio liderado principalmente por ella. También está Ricardo López Murphy, que también es otro perfil que creo que es muy representativo de mis ideas, en donde lo que se busca es plantear un esquema más de centro y salir de la grieta, que si bien es verdad que en la Argentina eso no es muy popular, no deja de ser importante apostar a eso. Y me parece que está muy bueno. Creo que es un espacio que lo que busca es salir de la grieta que anteriormente era kirchnerismo o del PRO, y hoy en día es kirchnerismo o Libertad Avanza, y plantear un espacio que entiende que el rumbo económico es necesario, este cambio en el rumbo económico, pero que también es importante el rol de las instituciones, la idoneidad y llenar el Estado de gente capaz que sepa cómo funciona y que esté invitarla a que se involucre y que quiera transformar la realidad. Y me parece que eso es un poco el espacio de Potencia y es un poco lo que nosotros buscamos implementar en Tigre también, ¿no? Una provincia de Buenos Aires que, bueno, podemos hablar 10 horas de la provincia de Buenos Aires, pero que creo que es el ejemplo perfecto cuando hablamos de un Estado cooptado por la política. Bueno, la provincia de Buenos Aires es como la principal foto que se nos viene a la cabeza. Bien, cuando uno busca Tigre en Google, vemos el mercado de frutas, Nordelta, avenidas, cámaras de seguridad. ¿Qué no vemos de Tigre que decís, che, esto es urgente, esto es importante atacarlo hoy? Tigre, en eso que vos decís es tal cual. Tigre tiene algo que vos vas por las calles principales o céntricas y sentís que estás en Miami, doblás 2 cuadras y estás en una realidad totalmente distinta, muy común a lo que vemos en la parte del conurbano profundo, si se quiere. Hay un estudio muy bueno que es de CIPEC, que es un think tank como el que tenemos nosotros a nivel local en Tigre. Un think tank es básicamente un observatorio de políticas públicas. Viene el concepto de Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial, que es básicamente cuando los militares se ponen a trabajar en conjunto con los científicos, por eso científicos, tanques, y buscan juntar el territorio con la ciencia para generar políticas públicas, que eso después se traduce a las políticas públicas y es eso lo que nosotros buscamos generar en Tigre, en donde no sea simplemente un grupo de gente técnica, sino también buscar representar en territorio por estas realidades tan distintas que tiene el municipio. Pero bueno, nada, en ese contexto, CIPEC, un think tank, que es más nacional, pero que tiene un estudio del 2017, que si bien ya pasaron muchos años, sigue esa tendencia, que habla de la urbanización que se está realizando en la Argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde el 90% está dividido en 50% barrios populares, 50% barrios cerrados. Okay. Entonces, la Argentina está produciendo barrios populares y barrios cerrados, que son dos caras de una misma moneda. O sea, responden a una macroeconomía que no funciona, a una inseguridad que se incrementa y a personas que buscan organizarse de la manera que pueden con los recursos que cuentan. Uno es sin recursos y el otro es con todos los recursos. Pero que lo que tienen en común es la no planificación urbana, básicamente. En conjunto, básicamente. En conjunto. O sea, es un estado que se corre. Esto también tiene mucho que ver con en los años 90, pero más al final de los 90. Empiezan a haber muchas tomas de terrenos, se empiezan a gestar muchos barrios populares. El municipio de Tigre toma una decisión y se empieza a habilitar a lo loco barrios cerrados. Esos barrios cerrados, cuando se producen de una manera poco planificada, en donde se busca rellenar el terreno, muchas veces con basura también. Eso hace que los barrios cerrados estén elevados para que no se inunden. Eso hace que los barrios que están aledaños al barrio cerrado, que generalmente son los barrios populares, perdón, manejé el micrófono, se inunden. Entonces tenés una imagen en donde tenés cada vez más barrios populares, más barrios cerrados, una desigualdad que incrementa, que los separa un muro, y que la gente que vive en Tigre quizás no lo ve porque, de vuelta, vos si te mueves en un entorno en el cual vas por la avenida principal, ruta 27, la 197, Liniers, te mueves por esa, la Henry Ford, por ejemplo, te mueves por ahí y vos decís, bueno, está más o menos bien, todo lindo, hay palmeras y luces y todo eso. Sí. Pero bueno, hay otra realidad que no se ve y que es muy importante y que es necesaria y que es necesario un Estado que planifique, ¿no? Esto de vuelta se traduce en un montón de cosas, pero la manera en la cual se producen ciudades tiene un impacto directo en la vida de la gente. Esto que yo te contaba de los barrios elevados que producen mayores inundaciones, bueno, las inundaciones en Tigre son un temón. Tenés por un lado las inundaciones que se producen por la subestada, principalmente en Tigre Centro, pero después también tenés inundaciones que se producen por la manera en la cual se produjeron esos barrios, como por ejemplo
en Las Tunas, digamos, que es una zona que se inunda mucho por la manera en la cual están construidas las ciudades. Otro impacto directo que tiene en la manera en la cual se hacen ciudades, que también es un temón en Tigre, que es la congestión, Sí. que es la manera en la cual se habilitan las obras. Los barrios cerrados ocupan entre un 40 y un 60% de superficie, pero tienen un promedio de 50.000 habitantes, de una población de 460.000. Es un montón. Es un montón y a la vez no es tanto, entonces estás hablando de un 40-60% de tu superficie destinada a 50.000 personas de una población de 460. Lo cual, ahí lo que termina pasando es vos vivís en un barrio cerrado. No sé, por ejemplo, en un barrio dentro de Nordelta y querés comprar una coca. Bueno, tenés que agarrar el auto y estás a 15 minutos de comprar la coca. O, por ejemplo, otra cosa que es muy polémica, que se está debatiendo mucho en el municipio de Tigre, son las torres de 50 pisos que se aprueban en lugares distintos de la municipalidad, del municipio, y que los vecinos no están contentos porque dicen, che, ¿qué tiene que ver esta torre de 50 pisos con el entorno, ¿no? Pero bueno, aprobar esas torres también tiene un impacto directo en la congestión. ¿Por qué? Porque vos tenés una torre de 20 pisos aprobada en el medio de Ruta 27, pero que alrededor no hay ningún comercio. Esa persona quiere comprar algo, se ve obligado a agarrar el auto. Entonces, todas las personas, aparte de eso, tenés malas conexiones viales. Entonces no es que vos tenés distintas alternativas para el uso del auto, sino que hay, esto que yo te digo, hay principalmente 20 avenidas o calles que son las principales, que es donde todo el mundo se mueve, porque después no hay interconexión entre las otras vialidades. Todo eso lo que hace es, la gente necesita el auto para moverse, hay pocas conexiones, hay un mal transporte público, cosa que también es muy importante y tiene que ver con esto. Todos dependen del auto y esto genera una gran congestión. Entonces tenemos un municipio que es cada vez más desigual, que depende muchísimo del auto, sin mencionar, perdón, acá me acabo de acordar de algo, la gente que hace un trabajo de servicio en los barrios cerrados y que se ve obligado a tomarse 3 bondis, caminar desde la puerta de Nordelta hasta la entrada del barrio, desde la entrada del barrio hasta la casa donde vaya a trabajar. Entonces, bueno, nada, creo que ahí es un panorama, sí. Es un panorama que refleja también esa desigualdad. Bien. Entonces tenemos una desigualdad social, tenemos una falta de movilidad, tenemos cero planificación urbanística y me parece que en ese sentido lo que hace falta es gente técnica que se involucre y que esté dispuesta a discutir los temas en serio, pero en serio, y no una oposición, que es lo que tuvimos hasta ahora en Tigre, que no discute los temas, sino que justamente creo, a mi modo de ver, que es parte de todo este problema que te estoy describiendo. Bien. Porque son quienes aprobaron básicamente esas iniciativas. Bien, pero me venís mencionando, por ejemplo, desmenucemos las cosas que me mencionaste. Sí, hablé demasiado. No, para nada. Pero digo, para que no se pierda, me mencionaste conflictos en desigualdad en Tigre, conflictos de inundaciones, me mencionaste conflictos en saturación a las horas de tránsito, problemas también con el transporte público. Sí. Todas cuestiones que el vecino de Tigre seguramente padece y las ve y dice, sí, evidentemente es un diagnóstico acertado. Desde Potencia, ¿es factible modificar alguna de esas realidades que hoy sufren los vecinos de Tigre? ¿Por dónde atacarían primero? ¿Qué te imaginás vos que decís, che, mirá, nosotros tenemos estas iniciativas concretamente para este punto? Sí, está muy buena la pregunta. Nosotros ahí... Porque, perdón, me imagino el del Nordelta mirándote diciendo que me vas a echar, ¿qué propones? Porque no, yo ya tengo mi casa, te puedo decir. No, olvídate. Nosotros ahí no vemos el barrio cerrado como parte del problema, sino como una víctima más de todo lo que pasó. O sea, la gente que vive en un barrio cerrado, la gente que vive en un barrio popular, termina siendo una víctima, o no sé si víctima, pero sí, parte de un resultado de una situación que le excede. Nosotros en ese sentido creemos que justamente son quienes pueden actuar como protagonistas de la solución. Igual antes de responderte más concretamente a tu pregunta y a ir más en abstracto, pero los barrios cerrados tienen, por ejemplo, una composición en donde los principales barrios cerrados del municipio, los más grandes, muchas veces tienen una laguna dentro del barrio. Esa laguna vos podrías hacer una obra en donde la vincules con una obra hidráulica para que las zonas inundables del municipio, cuando se empiezan a inundar, esa agua decante en esa laguna, por ejemplo. Entonces creas zonas inundables dentro de barrios cerrados. Creo que si el municipio tomara una actitud más proactiva, se podrían hacer 1.000.000 de cosas. El tema también está ahí en querer vincularse con los barrios cerrados, no verlos como un enemigo, que es justamente lo que nosotros creemos que hay que hacer. Nosotros creemos que si vos no tenés aparte, vos como municipio le cobrás una tasa a la gente que vive en el barrio cerrado,
sin ninguna contraprestación. Ujú. O sea, vos le cobrás ABL, pero no le realizás el ABL. Entonces, nosotros en ese sentido creemos que también es importante que la gente que vive en un barrio cerrado se sienta representada, y justamente esto que yo te decía de no tienen acceso quizás a, por ejemplo, a un comercio. Bueno, hace falta equipamiento dentro de un barrio cerrado, es algo a discutir también. Entonces, en ese sentido no es que somos un espacio anti-barrio cerrado o anti-barrio popular, todo lo contrario, sino que nosotros defendemos una actitud más de integración sociourbana directamente, con una incorporación de urbanismo que vincule esas diferentes realidades, porque aparte ahí también hay un valor, que es un libro de Democracia en América de Tocqueville, que habla de la importancia de, o sea, por qué la democracia de Estados Unidos funciona, porque se genera capital humano. ¿Y cómo se genera capital humano? Con una sociedad que se encuentra en el espacio público. Bueno, ahí un gobierno municipal tiene un rol fundamental en la creación de ese espacio público. En la creación del espacio público de Tigre de hoy, eso no sucede, porque la gente no se encuentra, o sea, una persona que vive en un barrio cerrado no sale a caminar por Tigre, no va a la plaza de Tigre, no usa los servicios de Tigre directamente, y le cobran como si supuestamente los usara. Y a la vez también una persona que vive en un barrio popular no tiene ese encuentro con el vecino, con ese capital social que se le podría generar, que también eso en definitiva también es ascenso social. Entonces, para nosotros, como visión más teórica, si se quiere, conceptual, un municipio cumple un rol clave en la generación de ese capital social y en la generación de esa integración sociourbana y en la planificación urbanística del municipio. Ahora, contestando concretamente tu pregunta de qué hace un espacio como Potencia, que, siendo realistas, no tiene un peso político fuertísimo. Nosotros lo que estamos buscando, particularmente en Tigre, es posicionarnos como una tercera fuerza, una fuerza de oposición real, ¿no? Como esto que te comentaba, en una oposición que fue totalmente funcional. Nosotros lo que vemos, y un poco también por qué nos involucramos en Tigre, esto que te decía, nosotros creamos un think tank de gobiernos locales, en donde lo que buscábamos era investigar las problemáticas, proponer políticas públicas. Presentamos en el Consejo Deliberante un montón de ordenanzas. Me detengo particularmente en algunas, pero que me parece que están muy buenas. Nosotros presentamos una ordenanza que fue aprobada para la creación, nada más que la creación, para que los concejales tengan acceso al RAFAM, que el RAFAM es un sistema de compras y contrataciones de la municipalidad, en donde ahí tenés básicamente todas las licitaciones públicas, privadas, directas, de concurso, etcétera. Vos ahí tenés acceso a todo, ves todo el gasto público, ves todos los suministros, hasta el suministro antes de que se inicie todo el proceso de licitatorio. Vos ahí ves absolutamente todo. Bueno, nosotros queríamos que los concejales tengan acceso a eso porque el principal rol de un concejal es auditar el ejecutivo. Bueno, se aprobó esa ley y la intendencia nunca la implementó. Eso es un caso que fue muy, muy crítico para nosotros. Fue como, si nosotros no nos involucramos, esto queda en la nada porque hay una ordenanza aprobada y el Poder Ejecutivo directamente no la implementa y no le importa. Y bueno, eso fue un caso. Otro caso también es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, y acá también me parece que está bueno explicarle a la gente, porque cuando uno habla de rendición de cuentas, uno cree que el Estado es muchísimo más inteligente y con muchísima más información de la que en realidad es. Nosotros cuando estamos en la rendición de cuentas, o sea, que analizando los datos, uno se cree que el municipio te va a enviar toda la documentación de una manera que vos puedas explotarla y analizarla y demás. Bueno, te mandan un pendrive donde ahí hay... Okay. Sí. Es un pendrive que tiene 10.000 imágenes, cada imagen es una hoja, o sea, como impresa, pero que no la puedes explotar, ¿se entiende? Sí. O sea, es una foto de 10.000 hojas donde es muy difícil de entender. O sea, vos tendrías que literalmente una por una poner el dato para poder analizarlo, y aparte te lo mandan un mes como mucho antes de que sea la sesión de la rendición de cuentas para que no entiendas qué dice ahí. Entonces estamos hablando de una falta de transparencia total. Pero esas 10.000 hojas, o sea, es una foto literal desde un teléfono a una hoja. Sí, alguien imprimió las 10.000 hojas, las escaneó, las puso en un pendrive y te mandó el pendrive. Y te dijo, suerte, hermano. Suerte, nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Claro. Fíjate qué haces. Tremendo. Sí, es una locura. Y en ese sentido nosotros estuvimos en ese proceso. Perdón, pero digo, sigo pensándolo para que la gente le dé magnitud. O sea, si vos, oposición, querés sacar cuentas, tenés que ver esas hojas, tipear los números, sumarlos a tu Excel, empezar a sacar... O sea, es súper manual el esfuerzo que vos tenés que hacer. Exactamente. Y por eso también nosotros hicimos esa ordenanza de acceso al RAFAM, porque
no tiene sentido que un concejal, que su principal rol es auditar, su manera de auditar sea esta. O sea, lo lógico sería que tengan un acceso directo al control de gasto público, si no tenés nada que esconder, no hay ningún problema en que vean cuáles son las licitaciones que estás ejecutando. Ahora, si vos no querés que tengan... O sea, hay una ordenanza aprobada para que te hagas acceso al RAFAM y no le das el acceso y mantenés esa rendición de cuentas, claramente es porque algo no querés que se vea. En la rendición de cuentas, nosotros hicimos el análisis, o sea, pusimos este grupo que te comentaba, el Observatorio Idear Tigre, que estamos hace ya 5 años trabajando y hoy en día ya somos 20 jóvenes profesionales. No tan jóvenes en realidad, ya tenemos canas, pero bueno, somos profesionales. Igual es problema tuyo, a los 27 no suele haber canas. Sí, sí. Bueno, es el CBS que es el costo de hacer muchas cosas. Es el costo de hacer muchas cosas, sí. Pero bueno, nos pusimos a los 20 a analizarlo y empezamos a detectar muchísimas irregularidades. Principalmente el desdoblamiento de las licitaciones, este proceso de licitatorio, las licitaciones públicas, que son las que más plata conllevan, tienen muchísimos controles en todo el proceso licitatorio. Una vez que uno quiere hacer una licitación pública, por ejemplo, para una obra que son, no sé, 300 millones de pesos, bueno, eso es una licitación pública. Entonces, tiene muchos controles. ¿Qué hacen las municipalidades para evitar esos controles? Las desdoblan. Entonces, yo no te hago una licitación de una obra, te hago 10 licitaciones de obritas, claro, con menor monto, pero que en realidad es el mismo objeto. Bien. ¿Entiendes eso? Sí, sí, sí. Entonces, lo que hace eso es que el proceso licitatorio tenga muchos menos controles y a la hora de ir al Tribunal de Cuentas, otro temón de la provincia de Buenos Aires que hace el Tribunal de Cuentas, porque los municipios medio que hacen cualquier cosa, los consejos deliberantes aprueban cualquier cosa y el Tribunal de Cuentas vaya y pase. Pero bueno, va al Tribunal de Cuentas y si pasa, pasa. Que generalmente pasa. Pero bueno, detectamos eso, ese desdoblamiento de licitaciones. Detectamos un montón de gastos que también no se entiende cómo hay una oposición que aprueba eso. Hay un proyecto que cuando nosotros lo vimos nos pareció insólito, que eran 200 millones de pesos destinados a un Zoom en el Consejo Deliberante. ¿A un Zoom? A un Zoom, o sea, a un auditorio. Sí. Contexto, inflación 200%. Sí, sí, sí. ¿Esto de qué año fue? ¿2023? No, en realidad esto no fue en el año pasado, sino que fue el anterior, así que la inflación era menos, pero sí. No, si fue en el 23 fue el 210%. No, pero no. Ah, bueno, claro, no. Fue en el 22, entonces. Ok. Pero sí. Pero estamos hablando de un contexto macroeconómico no muy bueno. No, sí, sí. Y un Consejo Deliberante aprobando 200 millones de pesos para un Zoom. ¿Y cuál era la idea? ¿Eso está hoy? Hoy está. Sí. Pero vos lo ves ¿Y está lindo? Es subjetivo. Okay. Uy, perdón. Pero son LED por lo menos las luces. Sí, pero bueno, no se entiende, viste, esos gastos. Después también encontramos 12 millones de pesos y el objeto de la licitación decía pasta de maní. Ese era el objeto. Después también otra cosa que encontramos era, vos tenés el fondo educativo, que es un fondo que te da la provincia de Buenos Aires, que es un fondo afectado para que vos lo distribuyas solamente en gasto educativo. ¿Qué hacía el municipio? Lo ponía en un plazo fijo. Y en ese plazo fijo, el interés generado, sí, vos decís, es un fondo afectado, lo vas a usar en educación. Bueno, no, lo usaba para otras cosas. Por ejemplo. Y infraestructura y demás. Pero vos tenés un fondo afectado de la provincia de Buenos Aires, que es para educación. Vos lo ponés en un plazo fijo para generar un interés para no perder la plata, está perfecto. Ahora se entiende, por el espíritu de la norma, que esa plata, de hecho en realidad ahora ya está legislado, de que el interés generado por un plazo fijo que tiene un fondo afectado tiene que ir directamente a eso. Pero bueno, el municipio hacía eso, ¿se entiende? Otro gasto público que lo vimos en otra rendición de cuentas, pero que también es el hospital municipal. Tigre tiene un hospital municipal, no es municipal, es un hospital provincial en Pacheco que se cae a pedazos, básicamente. Sí. Y el municipio, en vez de hacer un convenio con la provincia de Buenos Aires, crea un nuevo hospital en un terreno que encima está tomado al gobierno nacional. O sea, no es que tiene es como un convenio en donde el Estado Nacional dijo, che, te cedo el terreno. No. Simplemente fueron y hicieron la obra ahí. Aprobaron un presupuesto de 3.000 millones de pesos para el hospital, que aún no estaba en obra en ese momento, con una tasa que se le crea a los vecinos sin empezar la obra. Recién ahora empezaron la obra y lo están terminando. No tienen ni claro de dónde van a sacar la plata para equipar ese hospital. Cuando tenés un hospital en pleno Pacheco, que es el hospital complejo de Tigre de toda la vida, que de hecho nuestra segunda candidata a concejal, que después si querés nos metemos más de lleno en los candidatos, que me parece que está bueno, es una enfermera que trabaja en ese hospital y que puede decir de primera mano cuáles son las condiciones. En vez de equipar ese hospital con la plata que tenés, que encima hay que usarla de una manera eficiente, vas y te creas un nuevo hospital sin tener la plata para poder equiparlo. Un terreno que no es tuyo. En un terreno que no es tuyo, y una oposición que aprueba todo eso a rolete. Entonces,
Mismo también las excepciones urbanísticas. Las excepciones urbanísticas, que esto que te comentaba, hoy en día la oposición viene y te dice, che, hay que tener un nuevo código de ordenamiento urbano, esto no puede ser, el municipio está aprobando. Aparte, bueno, Segundo Cernadas, el otro día vi un video que yo decía no puede ser tan cara dura, pero él decía, el municipio está aprobando torres muy altas en lugares que, si bien el código urbanístico lo permite, los vecinos no lo quieren. Ujú. Bueno, es mentira. O sea, muchas de las torres de las cuales se quejan los vecinos fueron por excepciones urbanísticas aprobadas por él. O sea, no hay que olvidarnos que él tuvo, el Consejo Deliberante hasta la última elección estaba conformado por mitad del peronismo, o sea, mitad de concejales, mitad de Juntos por el Cambio, y él siendo el presidente del Consejo quien desempataba, o sea, con mayoría. Entonces, en ese contexto se aprobaron un montón de excepciones urbanísticas, que son las que los vecinos critican, que es esto que hablábamos antes del desarrollo territorial, aprobadas por esa falsa oposición. Entonces, ya volviendo a tu pregunta concreta de, bueno, ¿qué hace un espacio como Potencia, que es chico, que no tiene tanto capital político para... Lo de chico lo dijiste vos, que conste en acta. Chico arrancando. Sí, Hay que ser obvio, humildes y hay que ser obvio. realistas y tampoco... Pero sí, claro, ¿cuál es la bandera, digamos, para...? Hay que ser realistas y decir, bueno, no somos el espacio gigante porque estamos arrancando, pero que creo que tenemos un potencial enorme por la gente que se está involucrando, que yo conozco a muchos y todos los que se involucran, digo, qué lindo estar haciendo política con gente así porque no suele pasar. Pero bueno, ¿cuál es el valor a aportar concretamente en el Consejo Deliberante? Me parece que una oposición real con tres principales temas. El primero, visibilizando las excepciones urbanísticas y proponiendo una defensa de los intereses de los tigrenses a la hora de discutir un código de ordenamiento urbano que Tigre necesita, Bien. pero defenderlos en serio y no simplemente para la Cámara cada 2 años porque garpa en un reel. Por otro lado, segundo, un control del gasto público, por todo esto que te comentaba, por eso también toda esa introducción, pero es importante un control del gasto público real. Okay. Porque aparte también hoy en día viene este espacio principalmente, o sea, el principal espacio opositor de Tigre, y te habla de un régimen municipal, eliminar tasas. Nosotros fuimos parte de la redacción del proyecto que se aprobó en el Consejo Deliberante que eliminaba la tasa de habilitaciones a comercios. O sea, estamos totalmente a favor de que eso suceda y de eliminar tasas, que de hecho esa ordenanza después el intendente Julio Zamora la vetó, que también te habla un poco de quién nos gobierna y cuál es su visión de cómo se tiene que desarrollar una ciudad. Entonces, nosotros estamos a favor de hacer eso, pero también creemos que no basta solo con eliminar tasas, sino que es justamente tener un control del gasto público. Porque si vos eliminás la tasa, pero no controlás el gasto público y permitís que se apruebe cualquier cosa, en definitiva es puro marketing y no te está importando el desarrollo de la ciudad y la productividad que toma las decisiones que vos tomes afectan directamente en la productividad de una ciudad y en la productividad de los ciudadanos que viven en esa ciudad por las reglas de juego que se le establecen. Entonces, principalmente control y auditoría en las excepciones urbanísticas y en la discusión del desarrollo territorial, control del gasto público y propuestas genuinas con respecto a una gestión más eficiente del gasto público. Y también tenemos una propuesta concreta que es un tema que como equipo nos representa mucho y por nuestra historia y por nuestro recorrido, también por todo lo que aprendimos en nuestras experiencias en distintos municipios, también principalmente con el municipio de San Miguel. Nosotros creemos que es muy importante implementar en Tigre una propuesta de los primeros 1000 días para las primeras infancias. No sé si lo conoces. Sí. Sí. Bueno, básicamente es, para el que no lo conozca, es hacer un relevamiento, principalmente con CONIN, que es una ONG que es privada. Entonces sería una participación público-privada más el uso de personas que ya estén trabajando en la municipalidad, por lo cual no estás creando ningún gasto público, ni ningún puesto, ni nada. Es simplemente con lo que ya tenés, hacer un proyecto serio y real en los primeros 1000 días de los jóvenes, porque esos primeros 1000 días son críticos para el desarrollo del cerebro de una persona. Hoy en día el municipio, la respuesta es no hace falta, ya tenemos un programa y con eso está cubierto, pero la realidad es que CONIN, que es una ONG muy prestigiosa y que en Tigre trabaja hace muchísimos años y hace un trabajo constante, sigue haciendo los relevamientos, sigue encontrando muchísimos casos de desnutrición. Entonces, claramente no hay un problema resuelto ahí y es importante que el municipio... ¿Es un problema la desnutrición infantil en Tigre? Bueno, es que sí, justamente. O sea, ¿Hay números de eso actualizados? Es que los números, es que justamente ahí es importante que el municipio tome el rol protagónico de generar el registro. Porque los números que hay son los que tiene CONIN con los recursos que tiene CONIN. O sea, CONIN, ¿qué es lo que hace? Va a un barrio popular en general son barrios populares y va específicamente a zonas muy críticas en donde sabe que es muy probable que ahí haya casos
Pero de vuelta, no tiene tanta evidencia para fundamentarse en la decisión, porque bueno, no deja de ser una ONG que está haciendo todo a pulmón, gratis y por amor al arte, y no hay un Estado que contenga esa situación. Y en ese sentido, lo que hace Conin es va a esos barrios, identifica ciertos perfiles que pueden llegar a ser, y por ejemplo, un dato, en el último reglamento que hicieron fue en Rincón de Milberg, en donde estudiaron 30 casos, y de esos 30 casos, no me acuerdo el número específico y no te quiero mentir, pero sí me acuerdo que era más del 60% de los jóvenes que habían analizado sufrían malnutrición. Entonces te metiste a un barrio, analizaste 30 chicos y el 60% tiene malnutrición. Entonces claramente, está bien, por ahí uno dirá, che, es re poco. O sea, es totalmente crítico. Son esos 1000 días que si vos lo acompañás a ese chico, tiene un desarrollo cognitivo enorme. Ahora, vos no lo acompañás y lo abandonás, tiene un umbral que nunca va a pasar, que nunca se va a poder desarrollar. Y ahí es cuando uno habla realmente de igualdad de oportunidades. Eso es igualdad de oportunidades. No que seamos todos iguales, pero sí que haya una línea de base igual. Y eso quiere decir que tu cerebro esté bien desarrollado mínimamente. Bien. Te escuché decir en una entrevista una frase que me gustaría que puedas desarrollar. El Estado no tiene que proveer bienes públicos, sino que los debe garantizar. Y empatando con esto que venimos hablando de la igualdad de condiciones. Sí. Bueno, sí. Bueno, es mi visión igual. No, está perfecto. Pero por eso, ¿a qué te referís con que el Estado tiene que proveer bienes públicos? No tiene que proveer bienes públicos, sino que los debe garantizar. ¿Cuál es la diferencia? Y yo creo que tiene mucho que ver con la discusión que se está dando a nivel nacional, ¿no? O sea, el Estado históricamente en la Argentina representaba en el gasto público más o menos un 25% y en los últimos, no vamos a poner fechas para no herir susceptibilidades, pero se agrandó a un 45%. Bueno, eso es insostenible desde el punto de vista económico. ¿Y eso por qué se busca que sea así? Porque, bueno, y ahí también creo que es necesario tener otra discusión, porque lo que te dirá un sector es que es importante un Estado presente, que un Estado de bienestar, un Estado que provea bienes públicos y que esté presente en la educación, en la salud, en la seguridad y de la vivienda y en absolutamente todos los ámbitos de la vida. Todos los ámbitos de la vida. Ahora, eso no es lo que teníamos, que también me parece que es importante decirlo. O sea, en Argentina no era un Estado de bienestar que funcionaba perfecto y que proveía un montón de bienes públicos, pero que estaba todo impecable. Teníamos bienes públicos que cada vez eran peores, o sea, bienes públicos entendidos como servicio público, educación, salud, seguridad, cada vez era peor. Si uno hace la comparativa con la región, en términos comparativos por ahí no estábamos tan mal, pero si uno veía la foto y el gráfico de cómo venía la película, todos los países iban mejorando y Argentina caía en picada. Dicho por la misma Cristina, ella dijo, tenemos que dejar de hablar de Estado presente para hablar de Estado eficiente. Tal que cual. fue como bueno, esa fue el Cristina triunfo de la batalla cultural, ¿viste? No puedo creerlo, Milei estaría orgulloso. Sí. Bueno, Máximo también. Pero bueno, fíjate, ahí tenés un ala política que te puede decir Estado hiperpresente y un Ejecutivo Nacional que te dice Estado completamente aislado de eso. Bueno, un poco de esa es la visión de potencia también, ¿no? Como meterse en el medio de esa discusión y decir, claramente es totalmente ineficiente que haya un Estado presente que provea todos los bienes públicos porque no tiene ningún tipo de sentido. Uno tiene que tener un Estado fuerte y un Estado fuerte no necesariamente implica que sea grande, sino que tenga el poder del control de su territorio y que pueda garantizar bienes públicos, que eso es un poco a lo que va la frase. En donde si hay un privado que lo resuelve, genial, perfecto, no me meto. Ahora, si hay una problemática seria, como puede ser, por ejemplo, la desnutrición infantil, y no hay un mercado que esté dando una respuesta a la problemática, bueno, el Estado ahí sí tiene que invertir los bienes públicos, los fondos públicos que en el fondo son para eso, de una manera transparente, que es también lo que estamos hablando, y profesional, para evitar las fallas de gobierno que también existen. O sea, las fallas de mercado, que podría ser lo que estamos describiendo, son reales, las fallas de gobierno también, y las distorsiones que puede generar un gobierno también son reales y son parte del problema. Entonces es importante que el Estado, el rol que ocupe, no sea elimino todo, me corro y no existo, sino me meto en donde me tengo que meter y de una manera profesional y transparente. Perfecto. Y creo que eso es un poco lo que defiende Potencia y un poco lo que se busca, y también entendiendo que lo que se está discutiendo ahora es un rol legislativo, un poco lo que decíamos de auditar y de entender que no es que Potencia es un espacio que tiene una mirada económica totalmente distinta a lo que está pasando, sino que es esto que te acabo de decir, de meterse de una manera profesional, entendiendo que el Estado tiene un rol, no se tiene que eliminar ni correrse, y que lo tiene que hacer de una manera profesional, pero entendiendo también que la realidad de la cual partimos es de un Estado que era totalmente ineficiente, totalmente gigante y totalmente cooptado, que eso también es lo importante de dejar en claro, que no era simplemente que era enorme y funcionaba mal. ¿Por qué funcionaba mal también? Porque era toda una caja política, gente que se dedicaba
a chorearse toda la plata a partir de los fondos públicos. Y creo que ahí también Milei dio en la tecla cuando hizo el diagnóstico, porque es real. Y creo que también eso explica mucho su legitimidad con la sociedad. Porque ¿qué te dijo Milei? Milei te dijo, che, estamos en un país que podría ser tremendo y estamos en esta realidad. ¿Por qué? Porque hay gente que se metió y cooptó las instituciones desde la política, y con esa cooptación se acaparó de todos los fondos públicos. Y eso se hizo en el plano ejecutivo, legislativo, judicial, con medios, con los sindicatos, con las organizaciones sociales. Bueno, y también hay también un montón de cosas en la historia de las personas, ¿no? Digo, el corralito, las jubilaciones, la inflación. Entonces, es una gente que se siente los impuestos. Entonces, la gente dice, che, loco, yo, persona honesta, que me esfuerzo, y la respuesta de la política es que no tengo ningún tipo de posibilidad de desarrollo, y ¿quiénes se desarrollan? Los que están metidos en esa runfla. Entonces, creo que esa es la bronca que la gente tiene con total legitimidad, y eso explica, creo, el triunfo en gran parte de Milei, que fue una persona que supo entender eso y capitalizarlo y representarlo genuinamente, y me parece que está muy bueno. Y creo que también un poco por eso la gente dice, che, ante esto que es catastrófico, me banco a alguien que venga y me diga que esto no sirve para nada y que hay que eliminar todo. Ahora, nosotros humildemente, desde un espacio más de tercera fuerza y empezando ahora a crecer, y sin estar vinculados a todo lo anterior, la propuesta es, bueno, esto está totalmente mal, estamos totalmente de acuerdo en que esto es lo no deseable. Ahora tampoco hay que irnos al extremo de eliminar todo, sino de involucrarse profesionalmente de vuelta, evitar las fallas de gobierno y de mercado, falla de gobierno y falla de mercado. Exactamente. Okay. Y creo que ahí también se podría hacer un paralelismo bastante grande con el municipio de Tigre, volviendo un poco al municipio. Argentina tiene todo para ser un país tremendo, pero tenemos una gestión política, una dirigencia política que coopta las instituciones, la caja, y eso hace que no se pueda desarrollar. Bueno, el municipio de Tigre es bastante similar. Tenemos uno de los presupuestos más altos de la provincia de Buenos Aires, 412.000 millones de pesos, con una población de 460.000 personas, en contracara, por ejemplo, La Matanza, que son 2 millones de personas y tiene un presupuesto más chico que el de Tigre. ¿En serio? Sí. Y no sé si lo viste, pero hubo un ranking de las mejores ciudades para vivir en la provincia de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Tigre está 9º. Y todos los que están arriba de Tigre tienen menos plata que Tigre. Ok. Entonces, Tigre es un municipio que tiene un presupuesto enorme. ¿Te acordás más o menos cómo era el ranking? El primero es Vicente López. Ok. Después está 3 de febrero. Sí. Y después en el medio, ya ahí no me acuerdo del orden, pero sí está Quilmes. ¿Y Capital? No, Capital no es provincia de Buenos Aires. No lo consideran en el ranking, ¿no? No, es provincia de Buenos Aires. Por eso, provincia de siempre. Entonces, Vicente López, 3 de febrero, San Isidro. Y ahí ya no me acuerdo bien quiénes estaban. Pero más o menos Quilmes. O sea, Quilmes es mejor Quilmes es más lindo para vivir que en Tigre. Exactamente. Ahí lo que toma el índice también es presión impositiva, son como varias aristas, pero a partir de ahí se crea el índice. Creo que Berazategui también está arriba, pero bueno, tiene 9º. Cuando tendría que estar primero, no solo por la cantidad de gente que tiene, sino por el presupuesto que tiene. Bueno, hay que ver los country de 3 de febrero, ¿no? Tendríamos que ver. No tiene countries, ok. Tiene uno que es un pseudo country, no tiene country. Pero por eso te digo, o sea, 3 de febrero. Que es capaz los carpinchos le restaron calidad de vida al municipio. No. No me meto ahí entonces. La identidad tigrense, nada. No, pero 3 de febrero es un municipio, y lo digo habiendo trabajado ahí, que venía de una realidad de abandono total, que bueno, también se puede hacer un paralelismo, ¿no? Que es la gestión de Hugo Curto y la gestión de Diego Valenzuela, que fue muy buena, muy eficiente y tiene mucho que ver con esto de meter gente profesional e idónea en la gestión del Estado. Hizo eso, que 3 de febrero pase de ser uno de los peores municipios por ahí en la provincia de Buenos Aires a que estar en el top 3. Entonces, claro, básicamente eso refleja lo que se puede hacer cuando gente profesional se involucra, se mete y gestiona lo público. Bien. Y en ese sentido creo que Tigre tiene todo para crecer, tiene justamente de vuelta uno de los presupuestos más altos de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo es el puesto 9, y eso se explica por un municipio que no hace un uso eficiente del gasto público y una oposición que no controla lo que hace el Ejecutivo. Para ir cerrando, comentanos un poco quiénes te acompañan
de tu equipo. Comentanos cualidades y también edades, para ver si tenemos algo ahí para rescatar. ¿Cómo me vas a matar? Porque hay edades que no sé. No, pero capaz voy a tirar un estimado y me van a decir, che, me mataste. Pero tiene un estimado porque capaz que nos sirve para decir, fíjate cómo capaz hay un partido que está apostando demasiado a la juventud y eso puede llamar mucho la atención. Entonces, para saber, comentanos brevemente quiénes te están acompañando en la lista. Bueno, nosotros, como te decía, empezamos con un think tank que se llama Idear Tigre, que era conformado por un espacio de jóvenes profesionales. Ya ahí, 20 jóvenes profesionales de distintas profesiones. Ahí tienes un poco de todo: abogado, economista, politólogo. Hubo un par de ingenieros también. Muy variado el grupo. Y también, principalmente, algo que para mí está bueno destacar siempre, de distintas realidades. No somos un grupito de un espacio socioeconómico específico, que siempre tuvimos muy presente eso a la hora de armar equipos por lo que Tigre en sí necesita. O sea, si nosotros queremos representar Tigre, entender Tigre y hacer algo al respecto, de por sí necesita que sea un grupo heterogéneo, porque Tigre de por sí es heterogéneo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en común? Que somos todos profesionales. Okay. ¿Y qué tenemos en común? Que todos queremos Tigre. Bien. Y eso nos motivó a estar 5 años laburando gratis, investigando, generando propuestas, involucrándonos y tratar de incidir en la agenda pública. Y en ese contexto y en ese camino es como hoy en día llegamos a una alianza con distintos espacios, en donde está principalmente Potencia, pero también está el MID, UNIR, que cada uno de ellos tenía su equipo en Tigre y que también estuvo muy bueno porque incorporaron gente muy valiosa. La segunda candidata a concejal nuestra que te comentaba es Gladys Gauna, que es una enfermera del Hospital de Pacheco, que viene de UNIR. Ella también tiene una historia muy, muy, muy profunda, muy linda, viene de una realidad muy difícil. En su momento creó un comedor, hoy en día trabaja como enfermera en el hospital de Pacheco. El tercer candidato es Claudio Cufré, que es un comerciante de Tigre, que fue parte de la Cámara de Comercio del Talar. Okay. Tiene distintos comercios en el municipio, entiende lo que es la realidad del comerciante, la presión impositiva en el municipio. Que él ya es más adulto. Si querés, yo tengo 27, Gladys debe tener entre 30s, Claudio ya tiene más 40s. Me va a matar. No, pero igual sigue siendo un promedio bastante interesante cuando miramos, por ejemplo, todas las cúpulas nacionales, ninguno baja de 50, por ejemplo. No, y después viene Tita Zapag, que es una compañera, Débora se llama, que es del equipo también, súper joven. Está Maru también, Maru Gómez, que también está en la lista. Okay. Son dos que vienen con nuestro grupo de IDAR, que también tienen 25. En la lista también está Enrique Olivera, que también tiene nuestra edad, que él es un desarrollador inmobiliario de Tigre muy conocido, que es un perfilazo. También está Sophie Posleman, que es una docente de la Universidad Austral y que trabaja en la parroquia de Tigre, creó el movimiento de jóvenes de la parroquia. Es una lista muy heterogénea de edades, mucha juventud, de profesiones y de realidades, que lo que buscan es eso, representar Tigre, porque Tigre es básicamente, literalmente nuestra lista es una foto de Tigre. Okay. Y eso fue a propósito. Bien. Y es lo que se busca. Vecinos que se involucran. Perfecto. ¿Se puede evitar en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, en la política bonaerense, un nuevo caso de Chocolate Rigó? ¿Es posible? En la política de Tigre... Y sí, no sé si lo viste, lo que se difundió en Twitter hace poco. ¿De qué? Del audio de pareja hablando con... Sí. Para ahí vas, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, el armado de la provincia de Buenos Aires, como te decía, esto está totalmente cooptado. En ese sentido, creo que las listas de La Libertad Avanza, concretamente en la provincia de Buenos Aires, no tienen nada que ver con la discusión que se dio a nivel nacional. Nacional. Y me parece que lo que se ve es gente que aprovecha una lista que mide y mismo que se está aprovechando del espacio y un poco medio como hizo Kikuchi en su momento, en donde lo que vamos a ver es gente que está armando listas que no responden directamente al presidente, sino que responden concretamente gente como Sebastián Pareja, que en la primera discusión que tengan con el presidente van a salir de ahí, van a hacer su propio esquema, como ya pasó en Tigre. Entonces, en ese sentido, me parece que las listas no son representativas, o sea, las listas locales no son representativas de eso que se buscó generar a nivel nacional y que se ve concretamente en la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, me parece que está bueno nuestra propuesta porque escapa de esa lógica y es un armado mucho más genuino y transparente
que eso, que en el fondo es más un rejunte que otra cosa y que no responde a los intereses que buscaba el gobierno nacional, creo, a mi modo de ver. Por último, ¿qué le respondes al que te dice la ancha avenida del medio nunca tuvo votos? ¿Qué le responderías a esa lógica? Que me niego a decir que eso es verdad. O sea, hasta ahora es verdad, pero voy a hacer todo lo posible en mi vida para que eso en algún momento cambie. Perfecto. Yo creo que los extremos son los que terminan siendo el gran limitante para el desarrollo de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y del municipio de Tigre. Estoy muy esperanzado porque desde que empecé este camino de involucrarme en la política, siempre supe y tuve en claro que si el problema es la cooptación de las instituciones por parte de la política y la falta de idoneidad en el Estado, la manera de combatir eso es formándose, por eso tanta cosa, pero también haciéndolo en red y con gente que tenga una visión de buscar el desarrollo de Argentina, por más de que piense distinto a mí. Ya con esa consigna y que aunque sea buena persona, es más que suficiente para que yo quiera laburar con esa persona. Y en ese sentido me parece, y por eso te digo que estoy muy esperanzado, porque me estuve moviendo por muchos lugares, yendo a un montón de lugares que quizá yo, che, acá yo no me siento súper representado, por ahí no trabajaría con esta persona, pero sí sé que es buena persona, sí sé que tiene un fin de desarrollo, sí sé que puedo hablar con esta persona y sí sé que es necesario que trabajemos juntos, porque Bien. en definitiva lo que yo y creo que todas esas personas están buscando es que nos terminemos de desarrollar de una vez y terminemos con las injusticias que vivimos todos los días. Y si queremos hacer eso, no sirve de nada ir de un extremo al otro. Y espero que algún día se entienda, garpe y seamos y potencia. seamos potencia. Exactamente. Es un buen logro. Gracias. Tommy, muchas gracias por venir. Para quienes te están viendo por primera vez, ¿dónde te pueden encontrar y cómo puedes seguir al tanto de las novedades, de los proyectos y demás? Bueno, me pueden seguir en Instagram, es @TomásMujía, o en Twitter, que también @TomásMujía, y también en @PotenciaTigre en Instagram y en Twitter, en donde ahí vamos a estar subiendo todas las novedades. Nos pueden escribir si se quieren sumar al equipo, más que bienvenidos. Bien, perfecto. Gracias, Tomás, un placer. Muchas gracias, Juli. Y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.